Prepara tu corazón para meditar el Evangelio del día a cargo de la hermana Paola Mejía. Buen día, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a la reflexión del Evangelio de este día lunes 19 de abril. La liturgia de este día tiene como primera lectura a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15, el Salmo responsorial, Dichoso el que cumple la voluntad del Señor, aleluya, del Salmo 118. Y el Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29, y lo reflexionamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste, el Padre Dios, lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos los resultados de la multiplicación de los panes. Resultados que sorprendieron a toda aquella multitud. Ellos bajan de la montaña al día siguiente hasta la orilla del lago y se quedan allí mirando Cafarnaúm. Se quedan allí porque no hay ninguna barca. De hecho, solo había una, aquella que en la tarde anterior había marchado sin Jesús. La pregunta es: ¿dónde se encuentra Jesús? Los discípulos han marchado sin Jesús y sin duda Jesús allá no está. ¿Y en dónde está? Afortunadamente, la gente puede subir a unas barcas que han ido llegando y zarpan en busca del Señor a Cafarnaúm. Y efectivamente, al llegar a la otra orilla del lago, lo encuentran y se sorprenden de verlo ahí y le preguntan: «Maestro, ¿cuándo has llegado aquí?» La realidad es que la gente no sabía que Jesús había caminado por encima de las aguas de manera milagrosa, y Jesús tampoco da respuesta directa a las preguntas que le hacen. ¿Qué dirección y qué esfuerzo llevan a encontrar a Jesús verdaderamente? Nos lo dice el mismo Señor: «Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello». Detrás de todo esto continúa estando la multiplicación de los panes, signo de la generosidad divina. La gente insiste y continúa preguntando qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios. Y Jesús responde claramente: la obra de Dios es que creamos en quien Él ha enviado. Jesús no pide una multiplicación de obras buenas, sino que uno tenga fe en aquel Dios que lo ha enviado. Porque, hermanos y hermanas, con fe el hombre realiza la obra de Dios. Por esto designó la fe misma como obra, y en María tenemos el mejor modelo de amor manifestado en obras de fe. Este Evangelio nos dice que buscar a Jesús, porque multiplica el pan humano, es un punto de partida, sin embargo, es un punto algo flojo. El hombre de hoy, todos nosotros, aunque tal vez no conscientemente,
Buscamos la felicidad, la seguridad, la vida y la verdad. Como la gente de Cafarnaún anda bastante desconcertada, igual nosotros buscamos sin encontrar respuesta el sentido de la vida. Hay buena voluntad en mucha gente. Lo que necesitan es que alguien les ayude. A veces tienen una concepción de la fe cristiana por temor o por un sentido de precepto o por interés incluso. Algunos buscan a Dios por los favores que de Él esperan, sin buscarlo realmente a Él. Si nosotros, los cristianos, con nuestra palabra y nuestras obras, los ayudamos, los evangelizamos, pueden llegar a entender que la respuesta se llama Jesús. Y del pan humano y perecedero podrán pasar a apreciar el pan que es Cristo y el pan que nos da Cristo. Gracias por seguir en sintonía de radioangelus.org, la voz de Dios aquí en la tierra. Paz y bien para todos.